Hola amigos y amigas de Academia M25. En esta ocasión vamos a resolver el examen de la prueba de acceso a la universidad, la PAU, la selectividad de la asignatura Historia de España del curso 2024-2025. Las instrucciones del examen nos dicen: después de leer atentamente el examen, responda a las preguntas de la siguiente forma. Responda, dice cuestiones, responda a 3 cuestiones, una por cada bloque de preguntas. De manera orientativa, se recomienda una extensión aproximada de 10 a 15 líneas. Es decir, una primera parte en la que hay que responder a 3 cuestiones de las que se nos propone. Después hay otra parte de fuentes históricas que nos dice: elija una de las fuentes y responda a las preguntas que se le plantean. Suele ser un texto, una imagen, etc. Se sugiere una extensión de unas 25 líneas repartidas entre las dos. Unas 5 líneas la primera y unas 20 líneas la segunda. Después se nos plantea el análisis de un texto o de un tema. Nos dice: elija entre el análisis del texto o el tema y responda a las preguntas. Se recomienda una extensión de unas 50 líneas. En el caso del análisis del texto, siempre a título orientativo, se sugiere distribuirlas de la siguiente manera: 20 líneas para contestar a las 2 primeras preguntas, 30 líneas para responder a la cuestión específica sobre el contexto histórico del documento. Es decir, vemos que hay una cierta optatividad, por tanto, podemos escoger a la hora de realizar el examen. Nosotros aquí vamos a responder a todas las opciones. Vamos a responder todas las opciones del examen y lo vamos a hacer de una manera un tanto sintetizada para agilizar esta resolución, para agilizar este vídeo. Pero en el examen tenéis que realizarlo de una manera redactada como un texto en prosa, un texto al uso, bien coherente, cohesionado. Nosotros aquí lo haremos de una forma sintetizada. La duración de la prueba es de 90 minutos y un punto, ¿vale? Cada una de las primeras cuestiones, la fuente, alrededor de 3 puntos, y el análisis del texto o tema sobre 4 puntos. Bien, la primera de las preguntas que se nos propone, que hay que elegir una de las dos, es a la Hispania romana. Pues bien, la manera de responder, o una posible manera de responder, es la siguiente. Los romanos llegaron a la península en el año 218 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, desembarcando en Ampurias para frenar la expansión de los cartagineses. Bajo el mando de Escipión el Africano, Roma logró expulsar a los cartagineses y controlar el litoral mediterráneo hacia el 202 a.C. Entre los años 554 y 133 a.C. se desarrolló la conquista del interior contra pueblos como los lusitanos y los celtíberos. Viriato, líder lusitano, fue traicionado y asesinado en el 139 a.C. Numancia cayó en el 133 tras resistir durante años. La conquista se completó entre los años 29 y 19 a.C., bajo el emperador Augusto, con la sumisión de los pueblos del norte de España, los cántabros y los astures. Se inició entonces el periodo conocido como la romanización, con la introducción del latín, el derecho romano y las costumbres romanas. Hispania, que así llamaron los romanos a la península, fue dividida primero en 2 provincias, Citerior y Ulterior, y luego en 6, la Bética, Lusitania, Tarraconense, Cartaginense, Baleárica y Galaecia, por Diocleciano. En el año 74 después de Cristo, Vespasiano, el emperador Vespasiano, otorgó la ciudadanía latina a todos los hispanos. Y en el 212, Caracalla amplió la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. El proceso de romanización fue más intenso en la zona mediterránea y menos en el norte. Se crearon ciudades a partir de campamentos militares que se convirtieron en centros administrativos y económicos. Las ciudades se clasificaban como colonias, municipios, federadas o estipendiarias, según su relación con Roma y el nivel de privilegios que tenían.
Hispania se integró en un sistema esclavista y colonial, aportando materias primas, productos agrícolas y cerámica. La agricultura fue la base económica, con muchas tierras convertidas en ager publicus, propiedad del Estado romano. Las minas de oro y plata eran gestionadas por el Estado y fueron fundamentalmente para el imperio. El comercio se facilitó con una red de calzadas y el uso generalizado de la moneda. El derecho romano unificó las normas jurídicas en todo el territorio. La sociedad romana era jerárquica, estaban los honestiores, que eran las clases altas, y los humiliores, que eran las clases más bajas, campesinos, ganaderos, y por último la plebe, que eran artesanos, y los últimos más bajos, el nivel más bajo de todos, los esclavos. El latín sustituyó a las lenguas indígenas y surgieron figuras culturales como Séneca, Lucano, Quintiliano y Marcial. La religión romana se mezcló con cultos locales y más tarde el cristianismo unificó espiritualmente al imperio. Grandes obras públicas como el acueducto de Segovia, el puente de Alcántara o el teatro de Mérida reflejan el legado romano en la península. Bien, la otra opción que podíamos haber escogido en esta primera pregunta es la B, la monarquía visigoda. Pues bien, recordar que nosotros debemos redactar como un texto fluido, aunque aquí lo estamos haciendo con guiones para agilizar esta resolución. La posible respuesta a esta cuestión es la siguiente. En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano entró en crisis, lo que facilitó la llegada de los pueblos germánicos a la península ibérica en el año 409. Vándalos, suevos y alanos fueron los primeros en asentarse, seguidos en el 416 por los visigodos, ya romanizados, autorizados por Roma a instalarse en el sur de la Galia, lo que es hoy Francia. Bajo el rey Teodorico, los visigodos dominaron sobre los demás pueblos, relegando a los suevos a Galicia. El rey Eurico consolidó el poder visigodo con capital en la provincia tarraconense. Tras la caída del Imperio Romano, en el 476, los visigodos reforzaron su control y en 507 expulsaron a los francos, estableciendo su reino en la capital de Toledo. Esta será la capital del reino visigodo, la ciudad de Toledo. El rey Leovigildo unificó políticamente la península en el 585 al derrotar a los suevos y promulgar el Codex Revisus. Su hijo Recaredo culminó la unificación religiosa al convertirse del arrianismo al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo. El sistema político visigodo incluía el aula regia, que era un consejo de nobles, los concilios de Toledo, que eran asambleas legislativas con obispos y nobles, y el oficium palatinum, que era la administración, se encargaba de la administración central. Perdón. El territorio se organizaba en provincias dirigidas por duques y ciudades a cargo de condes y comes civitatis. La monarquía visigoda era electiva, es decir, no se heredaba el trono de padres a hijos, lo que generaba conflictos entre facciones entre los nobles, entre facciones nobiliarias. El rey tenía funciones legislativas, judiciales y monetarias, pero su poder estaba limitado por nobles e iglesia. La nobleza fue acumulando tierras y privilegios, creando una estructura jerárquica, con rasgos prefeudales, basada en relaciones de dependencia con sus bucelarios. La Iglesia ganó poder tras la conversión de Recaredo al catolicismo, participando en la legislación, justicia y recaudación de impuestos, equiparándose a la aristocracia. La economía en el reino visigodo se basaba en la agricultura y la ganadería, con campesinos libres y siervos trabajando tierras señoriales. En el siglo VIII, la muerte del rey Witiza provocó disputas sucesorias con Don Rodrigo, debilitando el reino. Los partidarios de los descendientes de Witiza y los partidarios del rey Don Rodrigo. Por tanto, una guerra interna en el reino visigodo. Esta debilidad fue aprovechada en el 711 por los musulmanes, que liderados por Tarik y con apoyo del conde Don Julián, derrotaron a los visigodos en la batalla de Guadalete. El reino visigodo desapareció y comenzó la etapa de Al-Ándalus. En el 713, el pacto de Teodomiro permitió a este noble visigodo conservar sus tierras en el sureste a cambio de someterse a los musulmanes
y pagar tributo. Este pacto ejemplifica el sistema de dhimmi, que permitía a cristianos y judíos conservar su religión a cambio de lealtad y tributos a los musulmanes. En el 711, entre el 711 y el 714, casi toda la península fue conquistada por los musulmanes, salvo las zonas montañosas del norte. Así comenzó la etapa de Al-Ándalus, que perduraría hasta 1492. Bien, nos ofrecen un nuevo bloque de preguntas en el que también hay que responder a una de las dos propuestas. La opción A dice Al-Ándalus, economía, sociedad y cultura, y también el legado judío en la península ibérica. En el 711, los musulmanes invadieron la península y la denominaron Al-Ándalus. Abderramán I, de la dinastía Omeya, exiliado de Damasco, fundó el Emirato de Córdoba. Al-Ándalus tuvo un desarrollo económico superior al de los reinos cristianos que estaban en el norte de la península. En la agricultura introdujeron sistemas de riego como norias y acequias y cultivos como los cítricos, arroz, algodón o azafrán. La ganadería destacó en vacuno, ovino y equino, porque sabemos que los musulmanes no consumen la carne de cerdo. La minería, bajo control del Estado, extrajo plomo, cobre, estaño, oro y demás metales. La artesanía urbana fue muy avanzada con producción de tejidos, cerámica, vidrio y armas. En Játiva se introdujo el papel. El comercio interior se organizaba en zocos, alhóndigas y bazares. El comercio exterior exportaba productos agrícolas y minerales e importaba oro y esclavos. Las monedas principales eran el dinar de oro y el dirham de plata. La sociedad era diversa: árabes, bereberes, sirios, muladíes, mozárabes, judíos y esclavos. Estaba jerarquizada: aristocracia árabe, en la cúspide, comerciantes y soldados, campesinos, artesanos y esclavos. Las ciudades eran el centro económico y cultural. La Medina albergaba mezquitas, madrasas, que son escuelas coránicas, baños y mercados. En los arrabales vivían las clases populares. Córdoba fue la mayor ciudad de Europa occidental en el siglo X, con más de 100.000 habitantes, lo que para la época era una cifra muy elevada. El sistema político era una monarquía teocrática dirigida por un emir o califa, con el jasif como primer ministro. Visires y valíes gestionaban las provincias. La Cancillería era el órgano administrativo central. La justicia estaba en manos de los cadíes, jueces que aplicaban la ley islámica. El ejército se componía de levas, voluntarios y mercenarios, dirigido por el califa y los caídes. Al-Ándalus se convirtió en uno de los territorios más avanzados de Europa y el Mediterráneo. Recordar que la pregunta también incluía el legado judío en la península ibérica. Los judíos sefardíes, que son los judíos de la península ibérica, tuvieron un papel muy importante en Al-Ándalus y en los reinos cristianos. Bajo musulmanes gozaron de tolerancia y destacaron en ciencia, medicina, filosofía y astronomía. Los judíos, en los reinos cristianos, participaron en el comercio, finanzas, pero desde el siglo XIV sufrieron persecuciones. Finalmente fueron expulsados en 1492. Muchos se exiliaron o se convirtieron al cristianismo, que son los llamados conversos. El legado de los judíos, los sefardíes, que son los judíos de la península ibérica, todavía perdura, por ejemplo, en la toponimia, que son los nombres de lugares, de ciudades, de pueblos, en la gastronomía, en monumentos y la lengua ladina o judeo-español. Quedan sinagogas destacadas como las de Toledo, Córdoba o Girona, y figuras como Maimónides o Judá Haleví se siguen estudiando hoy día en las universidades. La música y cocina sefardí mantienen tradiciones transmitidas oralmente. En 2015, España ofreció la nacionalidad a los descendientes de sefardíes como acto de reconciliación histórica. Hoy se promueve su legado en museos y actividades culturales como el Museo Sefardí de Toledo. La otra pregunta que podíamos haber escogido, la otra opción, es la B,
que dice la Baja Edad Media en las coronas de Castilla y de Aragón y en el Reino de Navarra. En la Baja Edad Media, el poder político estaba muy fragmentado. Los reinos cristianos eran un conjunto de entidades casi independientes, sobre todo en el norte de España. El vínculo entre monarca y nobleza era el juramento de vasallaje. Los reyes intentaron recuperar poder apoyándose en la nobleza o en el tercer estado. Las crisis del siglo XIV impulsaron intentos de centralización y autocracia por parte de los monarcas. En Castilla, el rey consiguió más poder gracias al ordenamiento de Alcalá y a las cortes del Real de Olmedo. Castilla avanzó hacia una mayor centralización administrativa, fiscal y militar con un pequeño ejército real permanente. El corregidor fue la figura clave del control real en los municipios castellanos. En la corona de Aragón, el poder del rey estaba limitado por leyes y pactos con nobleza y clero, en un sistema de monarquía pactista. Las Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia tenían gran poder y controlaban al monarca. Cada reino de la corona de Aragón conservaba sus propias leyes, instituciones y tribunales. Los virreyes representaban al rey en cada territorio. Las asambleas provinciales, como la Generalitat de Cataluña, surgieron como comisiones permanentes. En Aragón, la justicia de Aragón protegía los derechos del reino frente al poder real. En Navarra, las cortes tenían poder legislativo y el fuero común era muy respetado. Castilla se orientó más hacia una monarquía centralizada, base de la futura monarquía autoritaria de los reyes católicos. Aragón mantuvo una estructura confederal y pactista que impidió una monarquía única hasta la llegada de los Borbones en el siglo XVIII. En el bloque 3 también se nos dan dos preguntas a escoger solo una. La primera opción, la opción A, dice: los reyes católicos, unión dinástica e instituciones de gobierno. La Guerra de Granada. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en 1469, dio lugar a la unión dinástica, que también fue una unión política. Cada reino conservó sus leyes e instituciones, aunque Castilla, más centralizada y poblada, fue el núcleo del poder autoritario. Los reyes católicos limitaron el poder de la alta nobleza sin eliminar sus privilegios económicos, reformando instituciones y fortaleciendo consejos como el de Castilla y Hacienda. Reforzaron el papel del corregidor y reorganizaron la administración en las Cortes de Toledo. Subordinaron las órdenes militares a la corona, crearon la Santa Hermandad como fuerza de orden y profesionalizaron la justicia con chancillerías y audiencias. En Castilla, el poder real se consolidó. En Aragón se respetaron fueros y pactos con menor centralización. En 1486, la sentencia arbitral de Guadalupe resolvió el conflicto de los payeses de Remensa en Cataluña. En 1478 instauraron la Inquisición, los reyes católicos, para asegurar la unidad religiosa y controlar a los conversos, a los falsos conversos, aquellos judíos que decían, o musulmanes que decían haberse convertido a la religión católica, pero en realidad no era cierto. Esos eran los conocidos como los falsos conversos. Obtuvieron el patronato regio, lo que les permitió influir en el nombramiento de cargos eclesiásticos. El modelo autoritario avanzó sobre todo en Castilla, pero la nobleza mantuvo gran peso económico y social. Impulsaron la educación, destacando la fundación de la Universidad de Alcalá por el cardenal Cisneros. En cuanto a la Guerra de Granada, decir que se dio fundamentalmente entre 1481 y 1492. Y Granada era el último, el reino nazarí de Granada, el último reducto de lo que había sido Al-Ándalus, el último reducto musulmán en la península ibérica, y fue el último conflicto de la Reconquista, que estuvo dividido en tres fases. La fase 1, el Marqués de Cádiz y Rodrigo Ponce de León tomaron Alhama, tras la caída de Zahara. Hasta 1486 se conquistó la parte occidental del reino nazarí. En la fase 2 se asaltó Málaga y para 1489 la ciudad de Granada quedó rodeada. La tercera fase se caracteriza porque Granada capituló en 1492, es decir, se rindió,
Boabdil I, el sultán, firmó las capitulaciones de Granada, que garantizaban libertades personales, religiosas y económicas. El incumplimiento de los acuerdos provocó una insurrección mudéjar y el fin de la tolerancia religiosa. Los reyes católicos decretaron la conversión o expulsión de los mudéjares. Muchos mudéjares ligados a la tierra se bautizaron forzosamente. Los mudéjares son musulmanes que viven en territorio cristiano. Se bautizaron forzosamente, convirtiéndose en moriscos, los llamados moriscos, que eran musulmanes bautizados. Los moriscos conservaron prácticas en secreto y protagonizarán futuras insurrecciones en el siglo XVI, prácticas musulmanas o islámicas. La otra opción, la opción B, nos dice sociedad, economía y cultura del siglo XVIII. La guerra de sucesión, entre 1700 y 1713, es decir, al inicio del siglo XVIII, terminó con la llegada de los Borbones al trono español, iniciando una monarquía absoluta, centralizada, al estilo francés. Se pasó del último monarca de los Austrias, de Carlos II, al primer monarca Borbón, tras la guerra de sucesión, que fue Felipe V. El primer Borbón que instauró la ley sálica, en la que se excluye a las mujeres de la sucesión, es decir, solo pueden reinar los hombres. Carlos III aplicó el despotismo ilustrado, reformas desde arriba sin alterar el absolutismo ni la estructura social, con asesores ilustrados como Campomanes, Florida Blanca y Jovellanos. Promovió reformas administrativas, económicas y sociales, es decir, los Borbones, desde que llegan al trono, iniciaron una serie de reformas. Pero la sociedad seguía siendo estamental, es decir, dividida en clases sociales inamovibles, nobleza y clero con privilegios, mayoría campesina y urbana con pocos derechos. La economía era mayoritariamente agrícola, pero se intentó modernizar el campo y fomentar la industria y el comercio. Se impulsó la industria manufacturera en zonas como Valencia, País Vasco y Cataluña, y se liberalizó el comercio con América. La Ilustración influyó en la élite intelectual con ideas de razón, educación, ciencia y progreso, promovidas por pensadores como Fijú, Jovellanos o Cabarrús. La Ilustración fue un movimiento cultural, intelectual, social, muy influyente en el siglo XVIII, procedente de Europa, sobre todo de Francia, pero llega a España. Estas ideas se difundieron entre sectores urbanos cultos, pero encontraron resistencia en la Iglesia y en las estructuras tradicionales. Entre la población general persistieron las creencias religiosas y el orden social establecido. La Ilustración española se basó en el uso de la razón, desarrollo científico, impulso educativo, fortalecimiento económico y busca del bienestar social, del bienestar común. Se crearon canales para su difusión, como las academias, como la de Bellas Artes de San Fernando, o la Real Academia de la Historia, seminarios, como el Real Seminario de Nobles, y sociedades económicas de amigos del país. Intelectuales destacados fueron Jovellanos y José Celestino Mutis, que defendían el papel moral y educativo de la literatura y la ciencia. La literatura ilustrada cultivó nuevos géneros como el ensayo, el libro de viajes o la epístola, con autores como José de Cadalso con Cartas Marruecas, Juan Meléndez Valdés y Leandro Fernández de Moratín, conocido por La Comedia Nueva o El Sí de las Niñas. La siguiente parte del examen, la parte de las fuentes, y la primera fuente que nos aparece es esta, una gráfica. Pues bien, sobre esta gráfica podemos elegir la fuente 1 o la fuente 2. Hay una cierta optatividad. Pues bien, la primera pregunta sobre esta fuente nos dice, explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido atendiendo al siguiente documento. 0,5 puntos. Pues bien, la posible respuesta es la siguiente. Nos encontramos frente a una fuente historiográfica, una gráfica que refleja la fabricación de automóviles en España desde 1954 a 1973. La gráfica fue confeccionada según la información aportada, que es la que está debajo, en 1989. Se aprecia una clara línea ascendente con algún breve estancamiento. Como podemos ver, el auge de la fabricación de automóviles, a medida que va pasando el tiempo, los años, va aumentando esa producción de automóviles.
Pues bien, la siguiente pregunta nos dice: relaciona esta imagen con las transformaciones económicas en el franquismo. Es una pregunta con un poco más de desarrollo y podemos obtener un máximo de 2,5 puntos. Pues bien, una posible respuesta a esta pregunta es la siguiente. Tras la guerra civil, el franquismo impuso una dura represión y una economía marcada por la escasez, el racionamiento y la autarquía, basada en la autosuficiencia y el control estatal. La autarquía fracasó en reactivar la economía. Los años 40 estuvieron marcados por estancamiento, corrupción y bajos niveles de producción. Cabe recordar que la guerra civil española termina en el año 39, por tanto los años 40 fueron económicamente un tanto estériles. En los años 50 se eliminaron los racionamientos, se suavizó el control estatal y se lanzaron reformas como la ley de concentración parcelaria y el plan Badajoz. En 1959, el plan de estabilización supuso un giro liberalizador. Se devaluó la peseta, se redujo el gasto público y se atrajo inversión extranjera con el apoyo del FMI y la OEC. Aunque inicialmente hubo desempleo y emigración, se sentaron las bases del llamado milagro económico o milagro español de los años 60. Entre el 61 y el 73, España vivió un fuerte crecimiento industrial y turístico gracias a los planes de desarrollo, que es lo que vemos reflejado en la gráfica que se nos propone. También remesas de inmigrantes e inversión extranjera. Se crearon polos de desarrollo para corregir desequilibrios regionales, aunque con desigual éxito. El auge económico trajo desequilibrios, desigualdades sociales, despoblamiento rural, especulación urbanística y daños ecológicos. Millones de españoles emigraron a ciudades industriales o al extranjero, aportando divisas al Estado. El turismo pasó de 7 a 24 millones de visitantes al año, impulsando el sector servicios y abriendo España al mundo. Las inversiones extranjeras se centraron en sectores como el químico, alimentario y comercial, atraídas por la mano de obra barata y la falta de sindicatos libres. La crisis del petróleo de 1973 marcó el inicio del fin del crecimiento, con inflación, retorno de emigrantes y parálisis del régimen franquista, en cierto modo. La tecnocracia, formada por expertos del Opus Dei, lideró el desarrollo económico sin democratización política ni participación ciudadana. Aunque hubo modernización económica, el régimen mantuvo el autoritarismo político y el control social hasta sus últimos años. Bien, veamos ahora la otra fuente que se nos propone, la fuente 2, que podíamos haberla escogido. En este caso es una fotografía de la cual se nos da una pequeña leyenda, una pequeña información, y la pregunta es: explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido atendiendo al siguiente documento. Es exactamente la misma pregunta que la fuente anterior. Pues bien, la posible respuesta a esta primera pregunta es: nos encontramos frente a una imagen, una fotografía, por lo que se trata de una fuente primera de tipo histórico, porque se hizo en el lugar de los hechos y justo cuando ocurrieron los acontecimientos. La fotografía fue tomada en noviembre de 1936, aunque también tendría cierto punto historiográfico, porque es una manera de narrar la historia. Pero bueno, es histórica porque es el momento actual y, bueno, tiene un tinte historiográfico también. La fotografía fue tomada en noviembre de 1936 en la primera etapa de la Guerra Civil Española, en el episodio conocido como el Sitio de Madrid. En la imagen podemos ver la fachada de una casa humilde de un barrio de las afueras de la capital española. Unos niños alegres juegan, mientras una mujer, seguramente la madre de alguno de ellos, me parece una mujer aunque también pudiera ser otra niña, les observa al grupo felizmente. Esta feliz escena cotidiana contrasta con las marcas de metralla que infestan la fachada. La capital estaba resistiendo el asedio del bando nacionalista y las fuerzas republicanas lograron frenar varios intentos de tomar la ciudad, que se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el avance del bando nacional. Madrid era la clave para ambos bandos, claro, era la capital y el centro de la península, y las batallas en sus alrededores fueron muy intensas.
La siguiente pregunta sobre la fuente nos dice: relacione esta imagen con la guerra civil, desarrollo de la guerra y sus consecuencias. Pues bien, podemos decir que en julio de 1936, un grupo conservador, monárquico, falangista y carlista, liderado por Franco y el general Mola, se sublevó contra la Segunda República, esperando una victoria rápida que no se produjo. La resistencia republicana dividió a España en dos, la España republicana y la España nacionalista, dando inicio a la guerra civil. Las causas principales fueron desigualdades sociales, miedo al comunismo y anarquía, anticlericalismo, tensiones políticas extremas y conspiración militar con el apoyo empresarial. El asesinato de Calvo Sotelo fue el detonante. La guerra civil tuvo 4 fases. Lo inicial, un avance hacia Madrid, con fuerte resistencia republicana, que es el contexto en el que se enmarca la fotografía que se nos propone. Y con el lema no pasarán a Madrid el bando nacionalista, era un lema republicano. La siguiente etapa fue la campaña del norte, en 1937, con bombardeos devastadores como el de Guernica, sobre la ciudad vasca de Guernica, donde el bando nacional se impuso por su fuerza gracias al apoyo de la aviación alemana e italiana. La tercera etapa se conoce como la Batalla del Ebro, una batalla decisiva, y fue la última ofensiva republicana que terminó en una derrota, dejando el paso abierto para el bando nacional hacia Cataluña. Por tanto, la última etapa fue la campaña de Cataluña, en 1939, con la caída de Barcelona y el fin de la guerra con la entrada de Franco en Madrid. En abril se puso fin a la guerra. La República sufrió problemas económicos, aislamiento y divisiones internas. Los sublevados contaron con apoyo de Alemania e Italia, como decíamos, para consolidar el poder. En cambio, la República prácticamente fue abandonada a su suerte. La guerra dejó entre 300.000 y 500.000 muertos, incluyendo 145.000 víctimas de represión en ambos bandos y 500.000 exiliados, debilitando la cultura española y el tejido económico y social. La producción agrícola cayó más del 20% y la industrial más del 30%. Se destruyeron 500.000 de viviendas y muchas infraestructuras. España perdió reservas de oro y se endeudó con Alemania e Italia. También se produjo un fuerte descenso de la natalidad debido a las duras condiciones de vida. La dictadura franquista, que se impuso tras la guerra civil, duró casi 40 años, con un estancamiento económico y un auge del mercado negro. Hubo desplazamientos masivos, evacuaciones infantiles al extranjero y muchos refugiados cruzaron a Francia, donde fueron internados o lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Otros exiliados se establecieron en América, la Unión Soviética o México, donde se refugió el gobierno republicano. La siguiente parte del examen es un análisis de un texto. En este caso se nos propone un fragmento, un texto de la Constitución de 1869. Para agilizar esta corrección no vamos a leerlo, podéis parar el vídeo si queréis y leerlo. Son los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Constitución de 1869 y un fragmento de su preámbulo. Podéis parar el vídeo y leerlo y vamos a ver las cuestiones que se nos plantean sobre este texto. Resuma con brevedad, dice la 1, el contenido del texto. Pues bien, podemos decir, la Constitución de 1869 comienza expresando la voluntad del pueblo español de establecer un marco legal que asegure la libertad, la justicia y la igualdad, poniendo fin a la tiranía y buscando el bienestar común. En ella se afirma que la soberanía reside exclusivamente en la nación española, que es la fuente de todo poder político. El sistema de gobierno propuesto es representativo, nacional y popular, basado en la separación de poderes para evitar abusos. Además, se establece que la bandera nacional será la tradicional roja, amarilla y roja, como símbolo de unidad. Por último, se garantiza la libertad religiosa, respetando la religión católica como la mayoritaria, pero asegurando la libertad de culto para todos los ciudadanos. La siguiente pregunta nos dice
señale y explique las ideas fundamentales del texto. La Constitución española, creada por la nación y cortes elegidas por sufragio universal, garantiza justicia, libertad y seguridad para todos. Ninguna persona española o extranjera puede ser detenida sin causa justificada relacionada con un delito. Todo detenido debe ser liberado o presentado ante la autoridad judicial en un máximo de 24 horas. La decisión sobre prisión debe notificarse en 72 horas para evitar detenciones arbitrarias y proteger legalmente al detenido. Para encarcelar a un español se necesita orden judicial de un juez competente, revisada en 72 horas con derecho a defensa y proceso justo. Se protege la inviolabilidad del domicilio, nadie puede entrar sin consentimiento, salvo en urgencias como incendios, agresiones o para auxiliar a alguien. Registros o entradas judiciales deben hacerse de día y en presencia del interesado, familiares o testigos para proteger la privacidad y seguridad del hogar. Solo se puede entrar sin permiso si un delincuente es sorprendido en flagrante delito en su domicilio. Si está en un domicilio ajeno, se debe pedir permiso al propietario. Estos artículos protegen la libertad personal, seguridad jurídica y privacidad, limitando la actuación de autoridades para evitar abusos y garantizar el Estado de Derecho. La 3 nos dice: responda a la siguiente cuestión: el sexenio revolucionario y la Constitución de 1869. El descrédito del régimen de Isabel II, la reina Isabel II, unió a progresistas y demócratas en 1866 para firmar el Tratado de Ostende y derrocar a la reina Isabel, buscando convocar elecciones con sufragio universal. En 1868 triunfó la Revolución Gloriosa. Estalló con el desembarco de la Armada en Cádiz, liderada por Topete y apoyada por Prim y Serrano, una revolución liberal contra el reinado de Isabel II. Tras la derrota, Isabel huyó a Francia y el poder pasó a un consejo revolucionario, luego al general Serrano, quien convocó Cortes para redactar la Constitución de 1869. Es decir, Isabel partió al exilio y se convocó Cortes para promulgar una nueva Constitución, la del 69, que es el texto que hemos visto anteriormente. La Constitución de 1869 fue la primera democrática en España, con sufragio universal masculino, libertad de prensa y asociación y soberanía nacional. Serrano fue regente y Prim jefe de gobierno. Se nombró rey a Amadeo I de Saboya, que no era de la dinastía Borbón. Pero su reinado enfrentó oposición de republicanos, carlistas y alfonsinos. Amadeo enfrentó el asesinato de Prim, la guerra de los 10 años en Cuba y el crecimiento obrero, del movimiento obrero. Abdicó en 1873, dando paso a la Primera República. La Primera República fue inestable, con 4 presidentes sucesivos, levantamientos cantonalistas, guerras carlistas y falta de apoyo militar. El golpe de Estado disolvió las Cortes y Serrano gobernó con mano dura. La burguesía apoyó la restauración monárquica. En 1874, tras un golpe militar, Alfonso XII fue proclamado rey, restaurando la monarquía borbónica. La Constitución de 1869, influida por modelos francés y estadounidense, estableció un sistema democrático con derechos sociales y políticos avanzados. Mantuvo la monarquía, pero afirmó la soberanía popular, sentando las bases del liberalismo democrático en España y adelantándose a otras constituciones europeas. Bien, la última parte del examen nos propone la siguiente pregunta, el siguiente tema. Las desamortizaciones, la España rural del siglo XIX, industrialización, comercio y comunicaciones. En el siglo XIX, España vivió una lenta transición de una economía agraria a una capitalista e industrializada, con estructuras económicas arcaicas junto a focos aislados de desarrollo. La agricultura siguió siendo la actividad principal con 2/3 de la fuerza laboral, pero sufría por la desigual distribución de la tierra, falta de innovación y baja productividad. La tierra estaba mayormente en manos de la nobleza y la iglesia, con el sistema de mayorazgos que inmovilizaba la propiedad llamada tierra de manos muertas.
Los municipios también poseían tierras comunales y privadas que se alquilaban. La superficie cultivable era escasa y cara. Se aplicaron varias desamortizaciones para expropiar y vender tierras de la iglesia y tierras comunales. La más famosa fue la de Mendizábal, para sanear Hacienda y financiar la guerra civil. Y también la desamortización de Madoz, para modernizar la economía. Estas medidas expandieron la superficie cultivada, pero aumentaron la deforestación y no beneficiaron a campesinos pobres, sino a clases medias urbanas y oligarquías rurales. La agricultura tradicional comenzó a declinar en los años 70 del siglo XIX, dando paso a cultivos modernos en la costa mediterránea, aunque seguía siendo poco productivo para la industrialización. Muy poco productivo. La Revolución Industrial Española empezó en 1840, con retraso respecto a Europa, con limitaciones como inversión en sectores poco productivos, dependencia extranjera, falta de carbón y conflictos políticos. Cataluña fue la región más industrializada, con predominio de empresas medianas y la industria textil de algodón como motor principal, protegida por aranceles. La industria del acero tuvo desarrollo limitado por falta de carbón y demanda insuficiente. La minería alcanzó su auge a finales del siglo, con riqueza en hierro, plomo, cobre, zinc y mercurio, dominada por empresas extranjeras. La Ley de Minas de 1868 fue clave para su expansión. El comercio creció notablemente, con fluctuaciones proteccionistas y reformas fiscales importantes, como la Hacienda Montsantillana y la introducción de la peseta. El ferrocarril fue un fenómeno, un adelanto muy importante en el desarrollo industrial, ya que revolucionó el transporte, con la primera línea en 1848 y la Ley General de Transportes, de Ferrocarriles, en 1855. En 1868 había casi 5.000 kilómetros de vías financiadas por capitales extranjeros y nacionales. Los ferrocarriles facilitaron la integración del mercado, la circulación de ideas, turismo y mercancías, impulsando así el desarrollo económico. Pues bien, hasta aquí esta resolución, algo sintetizada, del examen de selectividad de 2020-2025 de la asignatura Historia de España. Recordad que podéis preparar los exámenes con nosotros, podéis consultar nuestra web, academiam25.com, y también podéis suscribiros para recibir notificaciones en nuestras redes sociales. Un placer. En Academia M25 creamos futuro.